Saludos amigos, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar ¿Cómo comprar un negocio en Florida? Es el tema que vamos a desarrollar hoy. Me acompaña, yo soy Alfredo González, corredor de negocios licenciado en el estado de la Florida, y Diana Espino es mi socia. Diana es ingeniero civil, graduada en la Universidad Católica de Venezuela y tiene un posgrado del Instituto de Estudios Superiores de Administración, una persona de amplia experiencia dentro del sector financiero y ahora es una flamante broker de negocios del estado de la Florida y especialista en asuntos inmobiliarios. Pertenece a la Asociación de Realtors y, al igual que yo, a la Asociación de Brokers de Negocios del estado de la Florida. Bueno, Alfredo, dado que tú me hiciste la introducción, ahora déjame explicarle yo. Alfredo González, mi socio, es economista y abogado, también de Venezuela, con una amplísima trayectoria de muchos años allá. Fue el primer presidente del Banco de Comercio Exterior y fue presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela y tiene más de 16 años aquí en los Estados Unidos trabajando como corredor de negocios. Pero vamos a dejar las flores y vamos a concretar, mis queridos amigos. Gracias, Diana. Vamos entonces a empezar, vamos a inspirarnos en los sueños de Walt Disney. Walt Disney en el estado de la Florida es un ícono. Mucha gente sueña con traer a sus hijos acá a que disfruten en este hermoso parque de diversiones. Entonces utilizaremos esta presentación inspirada en Walt Disney. Primero que nada, si usted está interesado en adquirir en el estado de la Florida un negocio, usted debe reunirse con un broker de negocios. Es muy importante que esté inscrito en la Asociación de Brokers de Florida y porque le puede dar un servicio eficiente en cuanto a la búsqueda del negocio de sus sueños. Un broker de negocios es una persona especializada, conoce el mercado, conoce las fórmulas para aproximar el precio del negocio y le ayudará a usted a evaluar los aspectos financieros durante el análisis, el periodo de análisis que precede a la compra de cualquier negocio. Yo quería quizás explicarles un poquito qué es lo que hace un broker de negocios con ustedes. El broker de negocios lo primero que hace es digamos, una entrevista con el cliente. Si está aquí, por supuesto que nos reunimos presencialmente. Si el cliente está fuera del país, hacemos la reunión, o sea una conversación telefónica por WhatsApp, por teléfono, vía Skype. Existen múltiples alternativas para comunicarse, porque su broker es la persona que lo va a asesorar a usted en cuáles son los negocios que están disponibles en el mercado y que se adecúan a las necesidades de lo que usted está buscando, lo que ha sido su trayectoria y, digamos, qué es lo que usted desea realizar aquí. Y los brokers de negocios del estado de la Florida supuestamente debemos conocer el mercado local y tenemos acceso a una amplia base de datos e información de cada negocio para que la evaluación que usted haga antes de comprar sea óptima. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer cuando usted, después que usted ha hablado con el broker de negocios, es revisar los negocios que están a la venta en Florida. En este sentido, yo quiero adentrarme e invitarlos a conocer la página web negociosenflorida.com. Vamos a hacer un pequeño paseo por la página para que ustedes puedan determinar. En la página de inicio de negociosenflorida.com se ve como esto que ustedes tienen aquí en su pantalla. Ustedes van a la pestaña donde dice negocios en venta, acá, y quedan arriba. Y tenemos acá, hay un tutorial o un video que explica cómo usar el buscador de negocios, que es la base de datos donde están todos los negocios que tienen los corredores de negocios de la Florida en venta en el estado. Entonces vamos aquí a buscador en esta página, buscador de negocios en venta, cliqueamos arriba, se nos abre esta forma que dice buscar negocios para la venta en Florida.
Entonces, existen dos criterios de búsqueda esenciales, ¿no? Una por condados y otra por categorías de negocio, el tipo de negocio. Es muy importante aclarar a nuestros amigos latinoamericanos que en el estado de la Florida existen alrededor de, creo que son 68 condados que van desde el norte de Tallahassee, donde está la capital de la ciudad de Tallahassee, que es la capital del estado, hasta Los Cayos, acá abajo en Key West, en la Florida. Entonces, en la medida en que nosotros dominemos el inglés y conozcamos la cultura de los norteamericanos, entonces podremos ir más al norte. Mientras más vamos al norte del estado, más se habla inglés y más acentuadas son las costumbres norteamericanas. Entonces, es importante que sepamos a la hora de escoger un negocio en este buscador dónde queda el condado que estamos seleccionando. Tenemos acá para un mapa de Florida donde ustedes pueden ver todos los condados y las ciudades más importantes del estado que pueden visitar perfectamente. Vamos a hacerle una visita rapidita para que ustedes vean. Aquí está el mapa de Florida, aquí están todos los diferentes condados. En la parte sur está Miami-Dade, que es donde está Miami y el área metropolitana de Miami, Aventura, Weston, todos los estados donde los sitios donde se concentra el grueso de los venezolanos. Punto que en Miami-Dade está Doral, que le dicen Doralzuela, porque hay una cantidad de venezolanos que se radican allí. Y en fin, son sitios muy donde las costumbres latinoamericanas son el pan nuestro de cada día. Está el condado de Monroe, donde están Los Cayos, y está el condado de Broward, donde está Aventura y Fort Lauderdale, y el condado de Palm Beach, donde está Boca Ratón y West Palm Beach. Entonces, vamos atrás al buscador nuevamente y vamos a hacer un ejercicio teórico. Vamos a asumir que vamos a buscar un negocio acá, busquemos en Miami-Dade, que es donde está el gran mercado del estado de la Florida. Estamos aquí por orden alfabético en Miami-Dade. Seleccionamos Miami-Dade y luego nos vamos a las categorías. Digamos que podemos escoger, a efectos de este ejemplo, la industria automotriz. Acá tenemos otros criterios de búsqueda que son, por ejemplo, el precio de venta mínimo, dependerá de lo que tengamos para invertir. Vamos a asumir, para efectos de este ejemplo, un precio de $100,000 mínimo y un precio máximo de unos, pongámosle unos $300,000, y que deseamos un neto ajustado, o sea, lo que queremos que nos quede para el bolsillo, para nuestro gasto de vida, después de haber pagado los gastos de la operación de la empresa. Vamos a asumir que necesitamos para vivir unos $50,000 al año. Aquí hay un detalle, por ejemplo, si queremos ver las subcategorías dentro del sector automotriz, tenemos un cuadro acá donde aparecen todos los diferentes ramos del sector automotriz. Tenemos acá, vamos a escoger, por ejemplo, para efectos de este ejemplo, una venta de cauchos, una cauchera, una gomera, una venta de neumáticos. Sometemos las selecciones y vamos acá, le damos a buscar, y aparece algo como esto, ¿no? Aquí vemos un listado de diferentes empresas que cumplen con las condiciones, ¿no? Vamos a tomar aquí, por ejemplo, tenemos diferentes alternativas. Vamos a tomar la venta de neumáticos, la escogemos acá donde dice más información y tenemos algo como esto. Vemos entonces que de primero aparece un número que es el número de referencia, que es muy importante que ustedes lo tomen si les interesa el negocio. Acuérdense de tomar
este numerito que aparece acá. Dice que la empresa esta puede soportar la solicitud de una visa, puede calificar para efectos de solicitar la visa. Y luego tenemos aquí unos iconos de unas camaritas. Al pulsar arriba, vamos a ver de qué se trata. Vemos aquí está, es una venta de una reparación de neumático, de caucho, y este es como se ve el edificio. Y tenemos aquí otras 4 fotografías que nos dan más o menos la idea de lo que estas son las oficinas interiores. En fin, podemos ver acá más o menos de qué se trata. Tenemos aquí el precio de venta, en este caso son $120,000 y un pago inicial de $120,000. O sea que el dueño no está dando financiamiento. Y tenemos que el ingreso neto ajustado, o sea, lo que queda para el bolsillo libre de polvo y paja, al año serían $71,348 y para unas ventas anuales de $391,357. Aquí viene luego una explicación, lamentablemente en inglés, pero ustedes pueden tomarla y en el traductor de Google van a obtener una traducción bastante razonable, ¿no? De los detalles, los particulares de este negocio. Entonces, aquí tenemos otra información adicional, las cuentas por cobrar que estarían incluidas, el inventario, los muebles y equipos y las mejoras que se le han hecho al local. En fin, si ustedes están interesados, asumamos que están interesados en este negocio, ustedes cliquean acá, llenan un cuadro de diálogo que aparece acá, muy sencillo, donde solamente el nombre, la dirección de correo electrónico y el mensaje son los campos requeridos, lo envían acá y nosotros recibimos la información y les respondemos ampliándole los detalles que aparecen acá. Como ustedes ven, la venta de todos los negocios es confidencial porque los dueños de los negocios no quieren que se sepa que su negocio se está vendiendo, porque esto les traería inconvenientes con los empleados, con los proveedores, con los acreedores. En fin, es lógico que así sea. Entonces ya vemos cómo opera el sistema acá. Vamos entonces volvamos a la presentación ahora. Seguimos nuestra presentación. Vemos entonces cómo se revisan los negocios. Vamos, una vez revisado el negocio, deberemos escoger el negocio ideal. Entonces, escogemos el negocio ideal y debemos para ello, para poder ir a visitar nuestro negocio ideal, tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad por aquello de que el dueño no quiere que se sepa que su negocio está a la venta. En ese acuerdo de confidencialidad nosotros nos comprometemos a no divulgar la información que vamos a recibir en relación a ese negocio. O sea, nosotros no podemos salir a decir, mira, están vendiendo un negocio de venta de caucho o una gomera que es de fulano de tal, en la esquina de tal, en la calle cual, ¿no? Eso sería infringir lo pautado en ese convenio, en ese acuerdo de confidencialidad. Una vez firmado el acuerdo de confidencialidad, procedemos a visitar el negocio y conocer al dueño. Y yo aquí voy a dejar a Diana para que hable un poco, porque no está participando nada. Entonces, estaría que ella hablara. Sí, bueno, efectivamente, una vez firmado el convenio de confidencialidad, les podemos dar ya la información de la dirección y el nombre del negocio, y a veces hay más información financiera disponible que también se les puede proveer. Entonces, idealmente, se visita el negocio. Si de esa visita el negocio es de su agrado, sobre todo los negocios porque son de pie de calle, son muy fáciles de ir a visitar, entonces hacemos una cita con el dueño para que usted pueda conversar con el dueño, preguntar las dudas que tenga sobre el negocio, pedir información adicional que usted considera que en ese momento necesita para poder tomar la decisión de si le interesa en principio explorar la compra de este negocio y hacer una oferta sobre el mismo.
Vamos a asumir que la reunión con el dueño fue positiva, nos encantó el negocio, lo que vimos hasta ese momento nos interesó y queremos profundizar. Para profundizar en el análisis de esa empresa, tenemos que colocar una oferta. En la oferta nosotros indicamos los términos, cuánto estamos dispuestos a pagar y que queremos que el dueño del negocio nos entrene durante un tiempo prudencial para que nosotros podamos manejar el negocio y establecemos allí todas las pautas que creemos deben imponerse a la hora de comprar el negocio para que esa transacción, esa traslación de las actividades se produzca de una manera fluida. Entonces, con la oferta de compra, nosotros para demostrar la seriedad de nuestra posición, debemos abrir una cuenta fiduciaria por el 10% del monto ofertado. Esto quiere decir que como es una cuenta fiduciaria que abrimos con nuestro abogado de confianza, con el abogado de confianza del comprador, ¿no? De manera que el dinero está en custodia y es nuestro depósito que tenemos allí. Entonces, seguimos el proceso y si cuando el dueño acepta la oferta, ya entonces debemos entrar al periodo de análisis. El periodo de análisis nos lo va a explicar Diana. Quizás yendo un poquito para atrás, porque muchas veces los clientes nos dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer una oferta si yo no sé si esos números que me están dando son ciertos o no? Y efectivamente la forma como se da el proceso es que usted parte del principio que toda la información que se le ha entregado es cierta. Basada en ese principio se hace la oferta y luego dentro de esa oferta se contempla un periodo de análisis donde ahí sí usted va a pedir toda la información detallada del negocio. Típicamente, durante el periodo de análisis se piden las declaraciones de impuestos sobre la renta, los estados de ganancias y pérdidas, se piden copias de los estados de cuenta bancarios, reportes de venta. O sea, se pide toda la información que, de acuerdo a cada negocio, las licencias de operación, copias de las pólizas de seguro que tenga el negocio, copias de las planillas de pago de los empleados, de haber enterado el impuesto a las rentas cuando este procede, de haber enterado también el impuesto, digamos, de la seguridad social de los empleados. O sea, se pide toda la información que le va a permitir a usted durante ese periodo efectivamente comprobar que la información que se le dio inicialmente es correcta. Si durante ese periodo de análisis, por la razón que fuere, usted decide no comprar el negocio, mientras se encuentre dentro de ese periodo, usted se puede retirar y le devuelven su depósito. Así que no hay angustia de poner una oferta y poner un depósito, porque ese depósito siempre, digamos, mientras esté durante el periodo de revisión, usted se retira y se lo devuelve. Entonces no tiene que haber preocupación sobre ello. Ahora, una vez concluido el periodo de análisis, digamos, le da el visto bueno, es un análisis satisfactorio, entonces ya ahí normalmente los negocios operan en locales alquilados, entonces vamos a la etapa de que el dueño de ese local lo acepte usted como inquilino y se le haga el traspaso del contrato de arrendamiento o se haga un nuevo contrato según sea la decisión del dueño del local. Y una vez que tengamos resuelto el tema del local, de que ya usted tenga su contrato de arrendamiento asegurado, se procede entonces al cierre de la compra. Entonces, la decisión definitiva de comprar ya es irreversible. El depósito ya queda formando parte del precio en el día del cierre. Entonces, ¿qué hacemos para prepararnos para el cierre? Cuando ya hemos decidido comprar ese negocio, por lo general se utiliza como agente de cierre a un abogado, que sería este señor McDuck Advocates. Entonces, el abogado de cierre es un abogado especializado en esta materia y él se encargará de que todos los recaudos y que el traslado de la propiedad del vendedor al comprador se produzca de una manera fluida
y hermética, de manera que no quede nada pendiente, que el día en que se firma el cierre ya está el contrato de arrendamiento firmado, el nuevo contrato de arrendamiento firmado, y está registrada la titularidad de los nuevos activos y se ha hecho el inventario, que es muy importante porque el inventario se hace por lo general, el inventario de bienes, de materias primas, bienes en proceso y bienes terminados, se hace por lo general el día antes del cierre y se refleja en las cuentas que se firman a la hora de cerrar, en el mismo momento de cerrar. De manera que el día del cierre, cuando se cierra la operación, el comprador coge las llaves del negocio y el vendedor toma su cheque y se deben ir felices ambos para su casa después de haber hecho una operación de análisis de los libros, de análisis de todos los factores que le permitirá a ambos dormir en paz. Como hemos hecho esto inspirado en Disney, antes de entrar a un proceso ahora de preguntas y respuestas, al que vamos a abrir ya el webinar, quiero citar esto que dijo el gran genio de Walt Disney: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón. Okay. Sí, entonces vamos a entrar a un periodo de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a pantalla completa y perfecto. Entonces, por favor, comiencen a formular sus preguntas y será para nosotros muy grato darles respuesta inmediata. La primera pregunta es que si se puede ver el negocio virtualmente por medio de WhatsApp. O sea, bueno, puede ser FaceTime, puede ser WhatsApp, efectivamente esa posibilidad existe. Digamos, no es obviamente ideal, lo ideal es que la persona, digamos, esté aquí para visitar los negocios, pero si existe la necesidad de que el broker vaya a hacer la visita y mostrarles el negocio vía WhatsApp, se puede, efectivamente lo hemos hecho, ¿no? Nosotros tenemos una cámara que toma fotografías o películas, video a 360 grados, ¿no? Que es muy efectiva para estos casos. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el riesgo de comprar un negocio? No, el riesgo, por supuesto, de comprar un negocio que luego de que usted lo compre, pues se lleve la sorpresa de que no era lo que usted se esperaba. Pero justamente para eso es que está ese periodo de análisis. Ese riesgo se minimiza y yo diría que prácticamente desaparece si el periodo de análisis se lleva, o sea, el análisis que se lleva a cabo durante el periodo de análisis se hace de la manera correcta. Y ahí quizás la recomendación nuestra para los compradores es que esa revisión no se debe nunca delegar, porque esa es justamente la parte más delicada de todo el proceso de compra. Esa revisión usted puede quizás tener a su contador que lo va a ayudar o tener alguna otra persona en quien usted confíe que lo ayude, pero no lo delegue porque el dinero que se está poniendo en ese negocio es suyo. Además, durante el periodo de análisis se aprende una barbaridad sobre el negocio. Ya cuando usted lo compra, ya usted aprendió muchísimo. Entonces, riesgo obviamente siempre existe, pero ese riesgo se minimiza llevando a cabo un análisis adecuado durante el periodo de análisis. Y además, durante el periodo de análisis, uno también pone en funcionamiento la intuición, porque no todo son números, también uno tiene que observar los detalles, el tener el feeling de cómo opera el negocio y sentir que nosotros seremos capaces de potenciarlo y de repotenciarlo para hacer que crezca y que sea un negocio
de futuro, ¿no? Eso es sumamente importante que el due diligence lo estemos apersonados como compradores durante ese periodo de análisis en la que el vendedor debe abrirnos su corazón y sus libros y mostrarnos todos los detalles y colaborar con nosotros en todos los asuntos que sean de importancia para nuestro desarrollo futuro como empresarios en ese negocio específico. Aquí hay otra. Buenas noches, ustedes también pueden ayudarnos en la compra de un consultorio dental en el sur de la Florida. Así, con gran gusto. Nosotros hemos ya participado en muchas operaciones que tienen que ver con el sector médico, con consultorios dentales y negocios de clínicas y empresas, spa, médicos y todo este tipo de cosas. Con gran gusto nosotros nos desenvolvemos en ese medio. Tenemos ya 17 años en estos quehaceres, así que gustosamente se pueden comunicar con nosotros y nosotros les podemos buscar el negocio de su sueño. ¿Cuál es la suma de ingresos para que una familia viva cómodamente en Miami? La verdad, sí. No sé, Alfredo. Esto es una pregunta bien interesante porque todo depende del nivel de vida al que pretendamos, ¿no? Pero supongamos que estamos hablando de una pareja joven, de recién casados o que están empezando la vida con un hijo pequeño y que no tienen, digamos, deseos de llevar una vida de lujo, sino una vida modesta, de clase media. Entonces me imagino que con unos $5,000 mensuales, que eso puede sonar mucho en ciertos países, pero acá con $5,000 mensuales se podría llevar una vida modesta, pero cómoda. Aquí la educación, los colegios son gratis, el transporte escolar es gratis, a ciertos niveles la seguridad social podría resultar gratis también, dependiendo de las circunstancias. Hay un sistema que se llama Obamacare, que es la nueva fórmula que han hecho la salud accesible a muchas personas, jóvenes y de cualquier edad. En fin, viviendo una vida austera con $5,000 se puede ir adelante y criar a nuestra familia dentro de un ambiente, vivir en una urbanización de clase media. Pues el alquiler podría estar en el orden de unos $1,800 a $2,000 mensuales. Bueno, en fin. Yo diría que de todas maneras, como para nosotros es muy importante conocer al cliente, digamos, en particular este cliente que nos está haciendo esta pregunta, lo ideal es escribirnos. Nosotros, como le digo, pues nos comunicaremos por teléfono con usted y entonces ahí veremos cuál es su estructura familiar, más o menos en qué zonas que le gustaría vivir, y ahí nosotros nos podemos ayudar a hacer un primer estimado de presupuesto mensual que ustedes tendrían que tener. Eso realmente sería lo ideal, conocer exactamente cuál es el estilo de vida que ustedes desean llevar y poderlos ayudar con más precisión. Sí, pero fíjense que es muy interesante eso de la educación de los hijos, ¿no? Yo eduqué a mis hijos acá gratuitamente y les digo, la educación acá es de calidad. Yo me acuerdo que la primera vez que fui invitado por la profesora de mi hija, que estaba pequeña en kinder, tenía ella 6 años, ¿no? Apenas yo fui al salón de clase, conocí la maestra y me quedé impresionado de que era una escuela pública y que tenía 2 computadoras en ese salón para que lo usaran aquellos bebés de 8 o 9 años. Ya tenían acceso al uso de computadoras y en cada salón, en ese salón había 2 baños, un baño para hembras y un baño para varones. O sea que es realmente educación pública, pero de mucha calidad y es gratuita. El transporte escolar, estos autobuses amarillos,
que son concebidos para prevenir accidentes en la medida de lo posible con los niños. Estos autobuses buscan, en la esquina de mi casa, buscaban a mi hija, la llevaban al colegio y de allí la dejaban, ¿no? A una cuadra de la casa. O sea que usted no tiene ni siquiera que molestarse en ir a buscarla porque ese servicio es de la comunidad. Vamos a ver otra pregunta que tenemos aquí. La verificación de los números, es decir, el análisis contable y financiero, son ustedes quienes también nos ayudan con ellos. Porque imagino que el dueño nos va a poner los números lindos, pero nunca lo son tan lindos. Así es. Sí. Sí, bueno, uno de los consejos que nosotros le damos a nuestros clientes y amigos es que no tomen los números que recibimos, los tomen como algo referencial. Cuando ustedes se interesan en un negocio, es porque asumen, como decía Diana, que esos números deben ser correctos. Y el periodo de análisis está hecho justamente para verificar que esas cifras que nos están dando son correctas. Por supuesto, si encontramos que hay discrepancias en el momento del análisis, podemos o retirarnos y retirar nuestro depósito de la operación o hacer una contraoferta bajando el precio y ajustándonos a las nuevas circunstancias que hemos descubierto mientras hacíamos ese análisis. Yo también quería comentar que, digamos, los números, digamos, no necesariamente la aseveración de que normalmente ponen los números lindos y no son es cierta. Eso depende de del que está vendiendo. Y por eso lo que comentaba Alfredo hace un rato es muy importante, que es no solamente el ver los números, que obviamente se va a buscar comprobar de una manera muy subjetiva todo lo que está siendo vendido entrando en el banco, sino ese proceso de conocer al dueño y conocer la dinámica del negocio. Eso muchas veces es, digamos, tanto más importante que los números porque eso nos va a permitir también determinar si el dueño está siendo totalmente franco con nosotros o no. Y ahí vuelvo y repito, por eso es que yo digo que ese proceso de revisión, uno contrata gente que lo ayude, pero eso no se delega. Eso lo hace uno. Uno es el que tiene que ir, verse con el dueño, verse varias veces si es posible, sentarse con el dueño que le explique los números, que le entregue toda la información. Y normalmente uno se da cuenta cuando los números son los que son y cuándo son comprobables y cuándo no. Pues, ¿no? Sí. Ahora, es muy recomendable y yo diría que es casi imprescindible contratar a un contador público colegiado que nos asesore y que nos asista en esta especie de auditoría preliminar somera que debemos hacerle a los libros. Y no solamente hay que revisar los libros, hay que revisar también los permisos, hay que revisar también circunstancias, ¿no? De repente están cambiando la zonificación y nos varían las circunstancias y no lo sabemos o no lo están velando. El due diligence tiene que abarcar una serie de aspectos. Las licencias y las autorizaciones públicas son muy importantes de revisar antes de meternos, por supuesto, en el negocio. Y yo creo que esa es parte también de la función importante que cumplimos nosotros con ustedes, que si bien nosotros no hacemos ese proceso de revisión con la amplia experiencia que tenemos en los distintos sectores, nosotros nos podemos orientar en cada uno del tipo de negocio que fuera que ustedes están revisando, cuáles son los factores críticos en ese negocio. Porque ya pues, una vez más, con la amplia experiencia que tenemos, podemos orientarlos. En este negocio es clave que revisen esto. Hay que buscarse una persona que haga una revisión, digamos, técnica del local. En otros casos eso no hace falta. O sea, nosotros les vamos a dar esa orientación y les vamos a indicar cuáles son los profesionales que ustedes deberían contratar, si fuera el caso, para asegurarse de que toda la revisión está cubierta. Hay casos, por ejemplo, de una estación de servicio que puede tener daños ambientales, filtraciones, y que eso podría afectar el valor de nuestra adquisición en cualquier momento. Esos son detalles que nosotros siempre estaremos pendientes de ayudarlos, porque nuestra función acá durante todos estos años ha sido ayudar a nuestros
colegas, amigos y relacionados latinoamericanos que están, porque entendemos que están, así como nosotros en su oportunidad también afrontamos un panorama nuevo, un mundo nuevo, una cultura nueva, sabemos que todos llegamos acá de igual manera. Entonces nosotros consideramos que es nuestro deber ayudar a nuestros paisanos, a nuestros clientes, a que pasen por el periodo de noviciado con un mínimo de rasguños, porque ya nosotros sabemos lo que es lidiar y sabemos cómo se bate el cobre en este país y en este estado en especial. Aquí hay una pregunta hablando de esto. ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en Florida si no hablo inglés? Por supuesto, Miami el problema no es no hablar inglés, sino no hablar español. En Miami, quien no habla español está en serios problemas porque no se puede comunicar en muchas oportunidades cuando visita un negocio en Hialeah o en el mismo centro de Miami, en Doral, en fin, fíjense ustedes que Doral lo llaman Doralzuela, aunque hay más colombianos que venezolanos, pero le dicen Doralzuela por el número de venezolanos que hay allí. En fin, yo creo que un latinoamericano se sentiría muy cómodo en el condado de Miami-Dade. Quizá en el condado de Broward todavía hay un poquito de influencia latina, pero yo le recomendaría que se quedara en Miami, se va a sentir muy cómodo. Igualmente le recomiendo a todas las personas que me consultan que se metan al llegar en un curso de inglés, y si es intensivo mejor, porque si bien es cierto que aquí se pueden entender hablando español, todos los contratos vienen en inglés y uno se siente en minusvalía cuando no domina el idioma. Entonces, es recomendable que empiecen al llegar acá a ver programas de televisión en inglés y le ponen el caption abajo, los títulos abajo, para que se vayan ambientando. La radio, no cojan la radio en español, sino oblíguense a oír emisoras en inglés y oblíguense a leer textos y programas en internet o textos en internet que estén en inglés para que se vayan metiendo dentro de este mundo que, por supuesto, si están en Miami, van a estar frecuentando muchos amigos o relacionados hispanos y van a tener menos oportunidades de practicar el idioma, pero hagan ese esfuerzo. Yo se los recomiendo ampliamente. El Miami-Dade College, que estábamos hablando de, el Miami-Dade College, que es uno de los institutos universitarios de más prestigio en los Estados Unidos, tiene unos cursos de inglés que son irrisoriamente baratos, muy económicos y que vale la pena que ustedes se inscriban allí como algo prioritario si se van a quedar en el condado de Miami-Dade. Pequeño detalle también, si ustedes tienen niños en edad escolar, los niños van a venir pidiendo ayuda en la tarea, y si ustedes no hicieron el curso de inglés no los van a poder ayudar. Ese es un detalle que suena, o sea, es un poquito chistoso, pero ustedes terminan teniendo que contratar una ayuda para que venga a ayudar a los niños con la tarea, porque ustedes no tienen ni idea de lo que les están preguntando. Y ustedes se van a sentir indignados cuando vean a aquellos niñitos, ¿verdad?, hablándoles a los 3 meses en un inglés impecable, sin acento, y criticándolo a usted por lo mal que usted habla inglés, que usted es su papá y que se lo trajo acá. Entonces, es algo milagroso ver cómo los niños absorben el idioma, absorben no solamente el inglés, cualquier idioma y las costumbres, y ustedes los van a ver integrados a la sociedad americana de una manera milagrosa en 3, 4 meses. Es impresionante, ¿no? Así que vale la pena darles esa gran oportunidad a los niños, ¿no? Esto después les va a servir, el idioma va a ser algo que les va a abrir muchísimas puertas en su vida futura. Sí, mire, un comentario que quería hacer cuando preguntas de cuál es la mejor ciudad para vivir en Florida. El año pasado hicieron una encuesta de todas las ciudades
de los Estados Unidos, no ciudades importantes, sino ciudades secundarias, y resultó que Weston es la ciudad donde se vive más feliz. ¿Por qué? No sabemos, quizás es porque hay muchos latinoamericanos que le dan un toque especial a esa ciudad. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el valor de un negocio para optar por la visa americana y vivir legalmente? Bueno, realmente la ley de inmigración no señala montos específicos. Señala, por ejemplo, el caso de la visa E2, que es la visa de inversionista, que el solicitante deberá invertir un monto sustancial. Monto sustancial para los efectos prácticos, estamos hablando de 100, 120 mil dólares hacia arriba. Ahora, mientras hay abogados que exigen para un colchón importante para que les aprueben seguro la visa, y entonces exigen inversiones de 150, 200 mil dólares. Empresas que tengan ese monto de inversión. ¿Cuánto tiempo se demora la compra de un negocio? Diría que digamos, la compra de un negocio, si ustedes se vienen para acá decididos a comprarlo, en un periodo máximo de 2 semanas se revisan los negocios y se toma la decisión de cuál es el que se va a comprar. Y digo máximo porque normalmente en una semana ese proceso de revisión se puede llevar a cabo y pueden tomar la decisión de cuál es el negocio por el cual quieren poner una oferta. Una vez puesto la oferta, los llevo un poquito por el cronograma, viene el periodo de análisis del cual hemos hablado, que dependiendo de la complejidad del negocio, se ubica entre 2 a 4 semanas. Típicamente estamos hablando de unas 3 semanas. Luego de concluir el periodo de análisis, tenemos que hacer el proceso de hablar con el dueño del local para que nos acepten como inquilino. Ese proceso típicamente puede llevar de 1 a 2 semanas, o sea que ya estamos hablando de si estamos en el periodo de revisión 3 semanas y 2 más, estamos hablando de 5 semanas. Una vez concluido el proceso con el dueño del local, el proceso de cierre es prácticamente inmediato, pues, ¿no? Ya en 1 o 2 días, o sea que yo les diría que en promedio ese proceso de compra va de 4 a 6 semanas. La comisión del broker. Nosotros como brokers cobramos comisión, se cobra la comisión es al que vende, de la misma manera como se hace en las propiedades inmobiliarias. El que está comprando no paga comisión, es el que está vendiendo. Entonces, si eso da una respuesta, bueno, el monto Sí, la comisión promedio que cobran los brokers de negocios en el estado de la Florida es 10% del monto del precio de venta. Ese monto lo paga el vendedor del negocio. Y cuando, por lo general, los negocios, esa comisión se comparte entre el broker que representa al comprador y el broker que representa al que está vendiendo el negocio. el costo adicional al valor del negocio, contadores, broker, etcétera. Bueno, como ya le explicamos, el broker lo paga el vendedor, no el comprador. Siempre, bueno, están involucrados los costos de cierre. Los costos de cierre normalmente se ubican de $2,000 a $2,500 y es compartido entre el comprador y el vendedor. Por ende, ese costo sería de $1,000 a $1,250 para el que está comprando. Y luego, si usted se consigue un contador que lo asesore, el costo del contador, dependiendo del trabajo que se le delegue al contador, puede estar entre $750 a $1,200. Esos son normalmente los honorarios en los cuales se incurre, porque si bien es cierto que hace falta hacer toda la revisión de permisología y de que el local esté adecuado al uso para el cual se está, digamos, utilizando, valga la redundancia, en el negocio, aquí los organismos gubernamentales, las oficinas de las ciudades, son sumamente amigables y están siempre dispuestos a ayudarlo a uno. Uno se dirige a la ciudad que le corresponde y ahí solicita información de la permisología y son sumamente abiertos y lo ayudan a uno mucho. Así que ahí, digamos, no en todo hay que estar contratando digamos, un asesor o gestor. Hay muchas cosas que uno puede hacer uno mismo porque aquí las cosas se facilitan mucho.
Y una pregunta que dice, ¿qué visa me darían si compro un negocio? Bueno, todo depende de la circunstancia particular del solicitante, ¿no? Por ejemplo, hay países como Colombia, como México, hay ciertos países, España, Italia. Honduras, y por supuesto los países, si usted tiene un pasaporte de España, de Italia, Alemania, usted puede optar a la visa E2, que es la visa de inversionista. Esa visa implica que usted viene, busca el negocio, invirtió y ya le aprobaron. Hay países que tienen que utilizar la visa L1, que es la de ejecutivo transferido. Usted solicita que lo transfieran de un país que tenga tratado con los Estados Unidos y entonces se hace la transferencia, ¿no? De manera que allí pues tiene que comprar un negocio acá y tiene que tener un negocio operando en el país de origen, de manera que se haga una transferencia. Existe también la visa de profesional contratado, la H1B, donde usted tiene que tener un patrocinante en los Estados Unidos que lo pida y usted tiene que tener una carrera, una licenciatura de al menos 4 años de estudio universitario o por cada año de estudio 4 años de experiencia profesional en el ramo y se viene con una visa temporal. Estas son visas, las que estamos hablando son visas de no inmigrantes, donde la intención es permanecer por un tiempo y regresar luego al país de origen. En el camino es posible cambiar de intención y transformar eso en otro tipo de visas, ¿no? Existe una visa, por ejemplo, la visa O, que se otorga a personas que tienen habilidades extraordinarias en los deportes, en las artes, habilidades excepcionales en promoción de negocios. En fin, esa visa es de una gran categoría y personas, escritores, preparadores famosos de caballos, jugadores catalogados internacionalmente de golf o de tenis, pueden optar a ese tipo de visa. Artistas, actores de televisión, de películas, este tipo de gente. Es una visa que se otorga con mucha facilidad cuando se tienen las condiciones. Existen otras visas que ya son, por ejemplo, la EB5, que si usted invierte $500,000 o en un negocio propio que tenga generación de al menos 10 empleos y que esté en una zona marginal, entonces usted le dan automáticamente, inmediatamente, la residencia permanente. Se la dan primero provisional por 2 años y luego se la hacen permanentes si el negocio está mantenido. De igual manera, esa visa ha evolucionado de tal manera que usted puede invertir esos $500,000 en un proyecto manejado por un tercero, que es lo que se llama un centro regional y que ha sido clasificado por el Estado como apto, susceptible de manejar este tipo de visa. Entonces usted debe pasar 2 años como inversionista pasivo y luego con la visa, con la residencia provisional y a los 2 años le darían la residencia definitiva. O sea, todo depende de la característica particular de cada quien, pero esto es materia que debería consultarse con un abogado de inmigración. No es materia que nosotros manejamos. En la página web negocioenflorida.com hay un capítulo dedicado a inmigración donde explicamos en detalle cómo se obtienen este tipo de visa y tenemos una lista de algunos abogados con los que hemos operado y han operado a nuestros clientes satisfactoriamente que nos permitimos recomendar allí. Ustedes pueden visitarlos, todos son bilingües y todos son gente de amplio prestigio y honestidad probada. Vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. Que dice, por cada negocio así no se tome la decisión de compra, el broker cobra luego una comisión, o si solo se paga cuando el negocio se cierra o tiene un costo diferencial según sea el caso. ¿Sí? El broker cobra cuando se vende el negocio.
la compra, pues, sí. Y cobra el mismo día del cierre. Cobra su comisión el día que el propietario, el vendedor, coge su cheque. Ese mismo día. Para la siguiente pregunta. Sí. Por supuesto, si no se produce ningún efecto, nosotros pues, no decimos que hemos perdido el tiempo, porque cada experiencia de esta es enriquecedora, aprendemos cosas nuevas, conocemos nuevos negocios, nuevos procesos productivos, gente extraordinaria, y vamos aumentando nuestro caudal de conocimientos y de relaciones. Entonces siempre nos queda algo positivo. Quiero comprar un negocio para mi hijo que está en trámite de asilo político. ¿Qué negocio me recomienda? Bueno, depende de lo que sepa hacer su hijo. Siempre es importante, aunque no es una buena práctica tratar de reproducir lo que hacemos, la actividad que tenemos en nuestros países de origen, tratar de reproducirla acá. Por lo general son circunstancias muy distintas, leyes muy distintas, el mercado es diferente, el consumidor es distinto, el entorno es diferente. Entonces, siempre es bueno iniciar o comprar algo que esté operando ya, o sea, no meternos en algo desde cero, porque tenemos un gran riesgo de fracaso. Entonces, busquemos un negocio dentro del área de, si su hijo es ingeniero y ingeniero mecánico, podemos explorar en algún negocio de metalmecánica, de herrería o de motores, en fin, todo depende del background que tenga, de la experiencia que tenga su hijo y donde él se va a sentir más cómodo y más agradado. Nosotros nos encargaremos de ajustarlo y de buscarle el negocio que mejor se adapte a su circunstancia particular. Para inglés para comprar un negocio, o sea, realmente, o sea, necesita alguien de su confianza que hable inglés, que lo ayude a entender la información que está recibiendo, los contratos, esa parte sí lo necesita. No es un requisito el hablar inglés per se para comprarlo, pues, ¿no? Pero siempre va a requerir a alguien que sea bilingüe, que lo ayude a traducir todos los documentos que va a estar recibiendo en inglés. Sí, si usted, por ejemplo, va a cualquier negocio en Miami-Dade, sobre todo aquí hay una zona industrial muy importante, que es la zona industrial de Hialeah, la zona industrial de Medley también. Allí todo el mundo, la mayoría de los obreros son de origen hispano y todo el mundo habla, usted ve los restaurantes, las comidas, todas las costumbres, todo es muy hispano todo, ¿no? Sin embargo, para comprar un negocio siempre es bueno que usted tenga una buena asesoría, porque los contratos que usted va a firmar son todos en inglés. Y el registro de los títulos, todo, el contrato de arrendamiento viene en inglés también. Entonces, si usted no tiene una buena asesoría, usted puede ser víctima de algún manejo extraño, qué sé yo. Siempre es bueno entender bien la documentación que está firmando, y eso, sí. Eso es importante entender. Entonces, sí, la respuesta es, no hace falta hablar inglés, pero sí necesita alguien que hable inglés que lo ayude a entender toda la documentación. Hay una pregunta, dice, ¿ustedes podrían ayudar con todo lo necesario, abogado, vivienda, colegio? Bueno, ya con toda la experiencia que tenemos de vida y de negocios acá, tenemos contactos y siempre podrá tener la tranquilidad de que nosotros lo asesoraremos de manera que usted no salga perjudicado, con el mayor afecto, con el mayor amor solidario de paisanos y de personas que ya hemos visto las penurias por las que pasan nuestros compatriotas que vienen a buscar nuevos horizontes acá en los Estados Unidos, y nosotros nos consustanciamos con sus problemas y por supuesto los ayudamos. Aquí los gringos tienen una frase que es correr la milla extra, to run the extra mile. Nosotros por lo general con nuestros amigos y nuestros clientes corremos la milla extra.
tratamos de dar más de lo que podemos y de lo que nuestra obligación pura como corredor de negocio implica. El negocio daría entrenamiento, se podría quedar en el negocio por un tiempo mientras se aprende a manejarlo. Sí, efectivamente, en el contrato de oferta de compra que se hace, se establece cuál es el periodo de entrenamiento que idealmente uno como comprador quisiera del dueño. Ya, digamos, cuando usted recibe la hoja con toda la información del negocio, viene ya establecido lo que el dueño está proponiendo. Normalmente es entre 2 y 4 semanas, dependiendo del tipo de negocio, y siempre el comprador puede hacer la propuesta de extender ese periodo por un tiempo más. Muchas veces lo que sucede es que si el vendedor está ofreciendo, vamos a decir, 4 semanas, y usted quiere que se quede 3 meses más, se puede quedar 3 meses, pero a lo mejor negocia la condición de salario para el tiempo extra. Pero esas primeras 4 semanas que están incluidas en la hojita informativa es entrenamiento sin costo. Y hay una cosa importante, el entrenamiento, por lo general en los contratos de compra-venta, se establece la obligación del vendedor de entrenar al comprador en todos los detalles de operación del negocio. Pero también hay algo sumamente importante que debe ir en todos los contratos, que es que el vendedor no puede competir al comprador en un área determinada, dependiendo pues de la influencia del negocio. Uno puede fijar 10 millas, que no puede montar un negocio similar en 5 años en un área geográfica de 10 millas alrededor del negocio, ¿no? Son elementos que también deben estar incluidos en el contrato de compra y venta. A ver, ¿qué más? Luego, el dueño, ya, ese sigue. Se puede financiar un negocio. Bien importante esta pregunta. Después de la recesión del 2007 en los Estados Unidos, los bancos se han puesto muy duros en cuanto al financiamiento de negocios. ¿Por qué? Porque el negocio no tiene una garantía real, como puede ser un inmueble, y depende mucho de la ejecutoria del gerente de ese negocio, de quienes están gerenciando. Entonces, hay una fórmula de financiamiento que es muy usual en la venta de un negocio, que es el financiamiento del propio vendedor. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos un negocio de $500,000 puede recibir un financiamiento de, digamos, $200,000. Entonces, el vendedor haría firmar un pagaré por el comprador, donde el comprador se comprometería a pagar, digamos, en un término de 3 o 5 años, a un interés que en este momento se estipula en el mercado. Por lo general se negocia al 6% de interés anual, y pagaría esos $200,000 que está financiando el propio dueño en ese lapso. De manera que eso hace que una persona con recursos limitados o pueda destinar recursos a capital de trabajo y al desarrollo de la propia empresa, que de la otra forma, si no hubiese este financiamiento, tendría que destinarlo en su totalidad a la satisfacción del precio de venta. Entonces es muy común y es muy conveniente el uso de financiamiento del vendedor, porque entre otras cosas no afecta el ranking crediticio. Aquí hay 3 empresas calificadoras de riesgo que toman en cuenta todas las operaciones que estamos haciendo. Si compramos un vehículo a crédito, si compramos un televisor a crédito, todo eso afecta nuestro ranking crediticio. Pero si usted tiene financiamiento del comprador del negocio, eso no va, ese financiamiento, que es muy importante y por el volumen, no afecta su imagen y su rango crediticio. Es interesante. Y a la vez es muy conveniente, ¿no? $90,000 con un negocio de ese valor
se pudiera vivir allá. Bueno, normalmente los negocios se venden a un precio que va entre 2 y 3 veces la utilidad que ese negocio le va a generar al dueño. Si nos pusiéramos en el ejemplo de que este negocio de 90.000 estuviera vendiéndose a 2 veces utilidad, que son casos, digamos, favorables, pues, ¿no? Estaría dejando $45.000 al año para el dueño, trabajando el dueño del negocio. Si partíamos de lo que comentaba Alfredo, de que con unos $5.000 una familia puede vivir, digamos, no con grandes lujos, pero puede vivir, estaríamos un poco cortos, porque $5.000 al mes, estamos hablando de $60.000 al año. Y este negocio estaría produciendo solo 45.000 y todavía falta pagar los impuestos. Entonces, es un poco apretado, salvo que usted sea una sola persona y sea, digamos, ese presupuesto sea solamente para uso personal, sin cónyuge e hijos. Bueno, y además está el tema de la visa, dependiendo de la visa que se está tramitando. Si es una visa E2, es un monto un poco bajo, hay un nivel de riesgo de que pueda ser rechazado. No, fíjese, aquí una pregunta de la que hablábamos hace rato, ¿no? Del tema de la visa. Yo le recomendaría al amigo que nos hace la pregunta, ¿cuáles son las visas que se pueden obtener por medio de un negocio? Yo le recomendaría que visitara en la pestaña de inmigración, la sección de inmigración, en nuestra página negociosenflorida.com. Allí hay un análisis bien detallado, incluso hay varios videos que hemos grabado donde hablamos de este tema en detalle. Y de todas maneras, también siempre nos pueden enviar un correo a nosotros conversamos con ustedes, entendemos un poco, digamos, cuál es la situación de ustedes y los vamos a referir a uno de los abogados con los que nosotros siempre trabajamos. Entonces, digamos, de esa manera los vamos a poder ayudar, así que siéntanse libres de contactarnos en forma directa. Hay una pregunta, ¿se puede ir con visa de turismo y cambiar de estado migratorio ya? Bueno, todo depende del tipo de visa y de la circunstancia de cada solicitante. Y este es un tema que ustedes pueden consultar con un abogado de inmigración. Como les decía, en la página negociosenflorida.com aparecen allí varios abogados que son personas de prestigio en el mercado local, y que ellos podrían darles la primera consulta gratuita, ¿verdad? Referidos por nosotros, sí, le dan la primera consulta gratuita. Sí. De todas maneras, normalmente lo que sucede, obviamente ustedes vienen a comprar el negocio con visa de turismo, compran el negocio, el abogado entonces somete la solicitud de la visa pertinente y normalmente cuando la visa es aprobada les dan cita en el consulado de su país de origen o algún otro consulado que esté trabajando por ese país y ustedes viajan solamente a que le estampen el pasaporte con esa nueva visa y regresan. O sea que aunque no sea un cambio migratorio estando aquí, mientras ustedes estén dentro del periodo de su visa de turismo, se quedan y se quedan supervisando su negocio mientras les llega la cita de la nueva visa. Los negocios Tenemos un negocio, una pregunta, los negocios de franquicias, ¿qué opinan? Bueno, yo nunca he sido amigo de los negocios de franquicia porque coartan la libertad empresarial o al menos la capacidad, el desarrollo de la capacidad empresarial. Cuando usted tiene una franquicia, usted es una especie de empleado del franquiciante, tiene que ajustarse a todas las normas impuestas por él, tiene que pagar unas regalías, tiene que pagar gastos de publicidad, y tiene que estar tiene como una chaqueta de fuerza que le impide desarrollar su capacidad empresarial. Entonces, digamos que la franquicia es recomendable. De paso, hay otro problema, que la franquicia, cuando usted arranca con una franquicia, contrata una franquicia, usted tiene que empezar por buscar el sitio donde va a ir, donde va a operar y empezar a desarrollar, solicitar los permisos de operación, desarrollar el mobiliario, los equipos, colocarlos en su sitio, entrenar el personal y arrancar de cero en un proceso extenuante que se toma muchas veces hasta un año, ¿no? De manera que para hacer la vida más expedita y simplificarnos el proceso
adaptación a un nuevo ambiente cultural y de negocio, es conveniente comprar un negocio en marcha donde cuando hacemos el periodo, cuando hacemos el análisis debido, nos damos cuenta de qué es lo que vamos a recibir y qué es lo que tenemos que desarrollar. Si hacemos exactamente lo mismo que hace el dueño actual de ese negocio, percibiremos por lo menos lo mismo que le está percibiendo de ingresos y de beneficios actualmente. Complementando lo que decía Alfredo, o sea, si digamos, de alguna manera digamos, quieren una franquicia de todas, aplica el mismo comentario. Comprar una franquicia, pero ya existente. O sea, un negocio de franquicia que ya tenga tiempo en operación, que haya demostrado su éxito, porque el hecho de que yo vaya a montar, pues, la franquicia que fuera, un restaurante de Subway, nadie me garantiza que esa nueva localidad va a ser exitosa. En cambio, si compro uno que ya tiene varios años de operación, ya veo la trayectoria y tiene los bemoles que comentaba Alfredo, efectivamente. Pero bueno, hay gente que a pesar de ello se siente más cómodo con la franquicia y una vez más el tema es que la franquicia esté ya operando durante varios años. Y aquí dice... Negocios existentes con buena posición en Google. Eso es parte del análisis que se debe hacer, ¿no? Normalmente lo que se busca mucho aquí es cuál es el rating que tiene en Yelp, que es una de las herramientas que se utiliza para rankear a los negocios de manera muy frecuente aquí, ¿no? Si tiene buena cantidad de estrellas en Yelp, tiene un buen rating de los clientes, da una gran tranquilidad, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya culminó, es más, nos pasamos en 7 minutos de la hora. Ha sido muy grato esta conversación con ustedes y pues quedamos a sus órdenes para despachar cualquier tipo de consulta que tengan a bien hacernos y será muy grato recibirlos en nuestras oficinas de Coral Gables o recibir sus emails o sus llamadas telefónicas en el momento en que ustedes lo consideren conveniente. Así que les deseo mucho éxito en su gestión futura. Cuídense mucho y ya saben que estamos por acá. Buenas noches.